Noticia de última hora, literal, acaba de pasar. Christine Lambrecht, la ministra de Defensa de Alemania, acaba de renunciar. Ucrania fue su aliciente y Ucrania, el tema Ucrania, fue su tumba. Y es que mientras el canciller Olaf Scholz anunciaba 100.000 millones de euros para fortalecer al ejército alemán, para que Alemania pudiera retomar el liderazgo militar en Europa, mientras se habla también de todo el armamento y de todo el equipo de combate que el gobierno alemán está enviando a Ucrania, esto en voz de Olaf Scholz, al mismo tiempo Christine Lambrecht, la hasta ahora ministra de Defensa de Alemania, anunciaba el desarme y la transición a lo cívico por parte del ejército de Alemania. Es decir, él hablaba de un ejército belicista y la necesidad de Alemania de recuperar la fortaleza militar en Europa, sobre pretexto de lo ocurrido en Ucrania, pero ella por su parte hablaba de hacer una transición a lo cívico, es decir, de que el ejército se fuera desarmando poco a poco y contribuyera como al estilo del ejército mexicano en los planes de defensa tipo DN3, ¿no? De auxilio a la sociedad, sí, con el cuidado de las fronteras que cada vez son más invisibles en la Unión Europea. El problema será ahora pensar quién viene detrás. En los círculos ya cercanos de la Cancillería se menciona a la comisionada militar Eva Hogel como posible sucesora. Eva estaba por debajo de Christine. Sin embargo, las fuentes cercanas a la Cancillería alemana señalan que a quien le rendía directamente cuentas era a Olaf Scholz. La ministra de Defensa de Alemania pues anuncia su dimisión tras meses de tensión. Ya venían como desde hace unos 10 días, es decir, desde finales de diciembre del año 2022, se venía diciendo que estaba a punto de renunciar o que había renunciado. Sin embargo, hasta este momento es que se hace oficial y decimos Ucrania fue su aliciente porque prácticamente el Ministerio de Defensa alemán era uno de los más despreciados o de los más subvalorados en el país. Sin embargo, cuando ella lo retoma y viene el tema ucraniano y se alarga y se prolonga y además se viene a recrudecer la guerra entre Rusia y Ucrania, y además Estados Unidos les exige a sus subordinados de la Unión Europea, a sus aliados de la Unión Europea, a sus subordinados de la Unión Europea, viene y les exige más protagonismo en contra de Rusia, pues el Ministerio de Defensa de Alemania tendría que fortalecerse. 5 meses han pasado desde que confesó sin distinguir que no distinguía los grados militares. Fueron muy polémicas sus vacaciones de Pascua en Sylt, en un contexto de guerra en suelo europeo, y también cuando el canciller Olaf Scholz proclamó el cambio de era y anunció un presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros para rearmar al ejército alemán, ella continuaba hablando de la política de desarme. Pues en ese contexto de la política de desarme, prácticamente los críticos se le han ido a la yugular. Precisamente esta inesperada reacción por parte de Christine Lambrecht pues desata más tensiones al interior del gobierno alemán, porque la pregunta es, primero, ¿quién la sucederá? Segundo, ¿quién sigue? ¿Qué otra cabeza del gobierno alemán correrá? Los críticos dicen que Lambrecht claramente no ha estado a la altura ni de la situación, ni de las circunstancias, ni de sus adversarios, y mucho menos de sus críticos. Tras unas maniobras de diciembre quedó en evidencia que los tanques Puma fallaban sistemáticamente y no eran aptos para la fuerza de reacción rápida de la OTAN, de la que debían formar parte. A propósito de la OTAN, Ucrania, algo que consistentemente le ha reclamado a Alemania, es su ambigüedad, porque mientras los alemanes decían que estarían a muerte y con todo apoyando a Ucrania, decía Zelensky, nada más hablan, pero no nos están mandando las cosas que dicen que nos van a mandar. Alemania ha sido más discurso que hechos, decía Zelensky. Y en ese contexto, pues también a Lambrecht se le volteó a ver como preguntándole qué sucede, por qué el ejército de Alemania no está enviando la ayuda que dice enviar, y dos,
por qué lo que envía termina por no funcionar, por ser obsoleto. Lambrecht culpa a la industria y al ejército, y lo último que ha hecho como ministra ha sido reunir a las empresas y a los altos mandos y exigirles que hagan sus deberes. Durante los meses anteriores se ha negado a reconocer que ella misma había tomado, por ejemplo, una foto con su hijo en un helicóptero del ejército que le servía como transporte oficial, hasta que un tribunal la obligó a dejar de hacerlo. Prohibió viajar a todos aquellos periodistas críticos en sus desplazamientos para visitar las tropas en el extranjero, y ha protagonizado entradas vergonzosas en las redes sociales. Dicho lo anterior, ella es solo un síntoma representativo de lo que en este momento es el gobierno de Alemania, no solamente en torno al tema Ucrania, sino principalmente en torno a la disparidad y la desproporción que existe entre las ganas anunciadas de convertirse en el líder militar de Europa por un lado, y la falta de ser consecuencia, la falta de coherencia al momento de materializar eso que dice que quiere impulsar. Pues hasta aquí en nuestro análisis express. Cayó una cabeza importante del gobierno de Alemania. La pregunta es, ¿quién sigue? ¿Qué otra cabeza rodará en Alemania? Y Olaf Scholz ya está poniendo sus barbas a remojar. Si les gustó este video, les pedimos que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban a los canales de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias.